Se da por terminada la comisión general. Tiene la palabra el asambleísta Fernando Bustamante. Muchísimas gracias, señora presidenta. Realmente, para la magnitud que tiene este proyecto y para la importancia que reviste, por primera vez podría decir que siento que los 10 minutos quedan escasos. Antes de ir al tema de fondo, quisiera señalar la importancia extraordinaria que tiene el cuidado que tengamos en la redacción de los artículos de este código. En la justicia penal, lo que está en juego es extraordinariamente delicado y valioso. Derechos fundamentales de las personas humanas. Y en el derecho penal, más que en ninguno, el texto literal de los artículos debe ser cuidado extraordinariamente, porque las consecuencias que se derivan de cualquier de cualquier espacio que se deje a interpretaciones ajenas al espíritu del legislador, puede tener dramáticas consecuencias para la vida de la sociedad y para las personas. Voy a dar, solo a título de ejemplo, un artículo donde esa falta de cuidado puede tener consecuencias que bordean lo tragicómico o lo ridículo. No digo que el conjunto del código padezca de esto, simplemente quiero señalar que habrá artículos que tendremos que revisar con extremado cuidado. Quiero referirme al artículo 100, que es el de la pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. Antes de leer desde el primer párrafo, quiero contarles que esta mañana en el Facebook, un sobrino mío que vive en Canadá me mandó la foto de su hijo de 5 años en la playa con él, en traje. Vamos a ver lo que le va a pasar a mi sobrino si el texto de este artículo se aprueba tal como está. Dice: la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, publique, ofrezca, venda, transmita, exhibe, compra, posea, aporte, almacene por cualquier medio, para uso personal o para intercambio, videos, fotos, sonidos en actitudes sexuales, desnudos o semidesnudos reales o simuladas de niñas, niños o adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de 11 a 14 años. Y además se trata del padre, 16 a 25 años. Fíjense bien la redacción. Entiendo que lo que quiso hacer el legislador fue prevenir el uso de los desnudos de niños y de niñas o adolescentes para el uso comercial, porque la pornografía es una empresa con vista al lucro, a la utilidad. Pero aquí, como está redactado, el desnudo o semidesnudo, real o simulado, es aditivo al propósito, digamos, comercial, ¿no es cierto? Y entonces resulta que por esta redacción, el día de mañana, ¿no es cierto?, mi sobrino se va 25 años a la cárcel, porque ha enviado por el Facebook la foto de su hijo de 5 años en traje de baño, es un semidesnudo. ¿Y en qué quedamos en todo el ejemplo con las fotos del bebé en pañales, que tienen las familias a veces con mucho amor y cariño? Cuidado. Obviamente que se trata de un problema de redacción, pero estos problemas de redacción muchas veces encubren una falta de cuidado en la conceptualización de la figura. Nadie querría, por supuesto, que la gente lucre con el cuerpo de los niños, niñas y adolescentes. Y nadie querría, por supuesto, ser tolerante con estas prácticas. Pero obviamente tenemos que dejar claramente distinguido lo que es un uso no sexual del cuerpo humano, como puede ser, por ejemplo, una fotografía de arte, como puede ser una fotografía de un niño guaraní, como puede ser, por ejemplo, las galerías de retratos que la familia tiene de los bebés. Eso tiene que estar claramente delimitado. Y solo lo cité a título de ejemplo como una muestra. Hay muchos otros artículos donde el cuidado en la redacción debe ser la contraparte del cuidado en la conceptualización. Quiero, sin embargo, referirme a un tema de fondo que en esta asamblea y en este debate ha estado dando vueltas como un fantasma siniestro. Es el tema del endurecimiento de penas, que muchos creen es la charretera con la que se demuestra el compromiso con la seguridad ciudadana y con los derechos de las víctimas. A mi juicio, y perdonen la dureza de mis expresiones, el endurecimiento de penas tal como se está presentando, sin estudio técnico, sin graduación, sin una demostración de exactamente a qué sirve cada caso, es a la penología, a la criminología, como las cataplasmas y las sangrías fueron para la medicina.
remedios basados en la superstición y no en ningún tipo de eficacia. Y quiero dar 4 argumentos por los cuales afirmo, y creo responsablemente decir, que el puro endurecimiento de penas es una salida supersticiosa a un problema real. Primero, todos que han estudiado un poquito de economía conocen un concepto que se llama utilidad marginal decreciente de los bienes y del dinero. Existe a la par que la utilidad marginal decreciente, la desutilidad marginal decreciente de los castigos o de los dolores. ¿Qué quiero decir con eso? Doy un ejemplo. Si la pena por un delito es 1 año de prisión y yo duplico a 2 años de prisión, lo que tengo es un incremento de la pena del 50%. Pero ese mismo año, aplicado a una pena de 30 años de prisión y subo a 31, no tiene ni remotamente, tiene una 30ª parte del poder punitivo. Pero además hay un hecho psicológico fundamental, que es que llegado cierto nivel de sanción, una sanción adicional sobre esa pierde su carácter disuasivo. Por decirlo así, como dice la expresión popular, preso por 100, preso por 1000. O sea, llegado a un cierto punto, la acumulación de punición no genera efecto disuasivo. Hay un efecto disuasivo marginal decreciente. Eso puede darle al espectador la sensación de que se está castigando mal. Pero para quien ha estado estar 30 años en la cárcel, 10 más no es lo mismo que 10 más para quien tiene 1 año de prisión. El efecto, ¿por qué es lo que queremos nosotros con el Código Penal? 2 cosas: generar algún tipo de resarcimiento a la sociedad para restablecer un statu quo de cosas perturbada por el acto delictivo y de alguna manera disuadir a posibles delincuentes o personas que quisieran infringir la ley para que no lo hagan. El poder disuasivo de la pena tiene rendimientos marginales decrecientes, primero. En segundo lugar, la pena no es disuasiva. Lo que es disuasivo es la multiplicación entre la probabilidad de ser pasible de la pena, de efectivamente cumplirla, y la magnitud de la pena. Si yo le doy a una persona 100 años de prisión con una probabilidad del 1% de ser castigada efectivamente si comete el delito, eso es mucho menos disuasivo que si le doy 10 años de prisión con un 50 o 60% de probabilidad de efectivamente cumplir la pena. 100 años de prisión, y digo 1%, porque esa es la cifra de efectiva capacidad punitiva en muchos delitos del sistema judicial ecuatoriano. Un simplísimo cálculo de acción racional dice 100 años de prisión, suponiendo que fuera el caso, multiplicado por 1%, da la pena esperada de quien contempla cometer ese delito es 1 año, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer e enfatizar no es tanto la magnitud de las penas, sino irnos a otro aspecto, que es construir un sistema procesal, y no solamente judicial, sino policial y de rehabilitación, que efectivamente garantice la posibilidad de que la disuasión sea efectiva. Y como digo, no es la magnitud absoluta de la disuasión la que importa, sino por decirlo así, el efecto disuasivo marginal de cada unidad de castigo adicional que se impone. Tercer lugar, si las penas son desproporcionadas, hay un fuertísimo incentivo social para que no se apliquen. Si yo soy juez y me llega un ladrón de gallinas al que lo tengo que mandar a la horca, haré todo lo posible por no aplicar la sanción, para no seguir ese procedimiento. La sociedad encontrará 1000 subterfugios para que esa ley se quede en letra muerta. Hay un enorme incentivo, además, en la desproporcionalidad de las penas para burlar a la justicia por parte de todos los actores involucrados. La pena tiene que ser también una pena. Le resta 1 minuto, asambleísta. No trepide, ya termino, no trepide en aplicar sin que el sentimiento colectivo de desproporcionalidad se vea violentado. Y finalmente, quisiera decir que, por último, no hay ninguna garantía, al contrario, de que penas más grandes o más largas incrementen en lo más mínimo la capacidad de la sociedad para restituir el statu quo ante. No estamos con ello resolviendo el sufrimiento de las víctimas, a menos que caigamos en la perversa teoría
de que la justicia es venganza y de que la presencia en la ejecución del criminal en alguna parte compense el sufrimiento de la víctima y de sus familiares. Por cierto que hay países donde se hace que los familiares de la víctima presencien la ejecución del asesino. Pregunto, ¿eso resuelve el problema? ¿Eso revive a los muertos? ¿Cura las heridas? ¿Eso restablece la honra? Ciertamente un concepto no vengativo de la justicia nos debe llevar a considerar dos cosas: rehabilitación y reintegración de quien se pueda reintegrar, y eso no está en la magnitud de la pena, sino en la naturaleza de la pena, y disuasión, que tiene que ser proporcionada, dosificada, haciendo algún conocimiento de la naturaleza de la psiquis humana y de la forma como nosotros calculamos los riesgos que nos enfrentamos cuando tenemos que resolver o no cometer un acto delictivo. Muchas gracias, señor presidente. Insisto, el debate sobre la magnitud de las penas está profundamente descarrilado en esta asamblea. Gracias.